Vamos a hablar de La Cosa, del Príncipe de las Tinieblas y de La Boca del Miedo, que el propio John Carpenter, digamos que acunó como una trilogía, la trilogía del Apocalipsis. El apocalipsis viene de la deshumanización. En esta trilogía no viene, como por ejemplo en Terminator, de las máquinas que cobran vida y exterminan a los humanos. Sabemos darle esas concesiones, ¿no? Porque, claro, si te pones con ojo analítico de esto es cutre tal, desconectas enseguida este tipo de pelis y fuera hay otra cosa. Cuando vas justo de recursos, muchas veces cuando sale el verdadero ingenio, ¿no? Y salen los genios. Quedarte clavado en la butaca y que luego sales del cine, era una noche con niebla, que tenías que coger el autobús, salías cagado de miedo. Hay planos que son giallo puro. Esos planos son muy de cine italiano de terror de los 70. Momentos de body horror total. Es un tema capital en toda la obra de Carpenter y aquí lo vemos claramente. Pero la clave de las tres películas es: ahora ya formas parte de esta mierda emergida desde lo más profundo del underground. Muy buenas a todos, videonautas, y estamos aquí hoy de nuevo con John Carpenter. Tenemos aquí a David Collado. ¿Qué tal, David? Encantado de estar aquí de nuevo. Traemos a John Carpenter, como decía, ¿no?, para hablar un poquito de la trilogía del Apocalipsis, compuesta por 3 pelis que ahora iremos un poco desglosando, tocando un poquito cada una de ellas, pero sobre todo el porqué, ¿no?, de este concepto. Vamos a hablar de La Cosa, de una película de 1982, del Príncipe de las Tinieblas, del 87, y de La Boca del Miedo, una peli que ya metida en los 90, en el 94, que el propio John Carpenter, ¿no?, digamos que acunó como una trilogía, la trilogía del Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué crees tú que se llama trilogía, ¿no? Porque yo, viendo las pelis, en un principio no las veía, las primeras que las vi no las ataba. Claro, realmente son películas que no tienen ningún personaje en común, no tienen tampoco ninguna trama, pero digamos que espiritualmente es una trilogía. Precisamente por eso, porque plantean, a pesar de todos los temas que trata John Carpenter en sus películas, en estas 3 sí que coincide que existe una situación que puede provocar el fin del mundo o el fin de la raza humana. Y además comparten ese tono pesimista, lúgubre, que tienen en común las 3 películas, pero cada una de ellas tiene una personalidad distinta y muy marcada, que es muy interesante precisamente por eso, porque son películas que dentro de la filmografía de Carpenter se nota que forman parte de lo mismo, pero son perfectamente independientes. Y además con unas circunstancias de producción y unas circunstancias del momento muy distintas que quizá salgan a lo largo de la conversación, pero que desde luego, con la perspectiva que nos da el tiempo que pasa, a mí me parece que son películas que cada año que pasan van ganando importancia. Van mejorando, ¿no? Pues sí, como decía David, son unas pelis con una estética, con un tono oscuro, fatalista, y que todas ellas se aglutinan, ¿no? Cuando con el tiempo ves que el propio Carpenter las aglutinó en esta trilogía, intentas adivinar por qué, ¿no? Pues porque son películas eso que hablan del apocalipsis y tocan temas como una amenaza externa, cada una, ahora veremos, cada una desde su palo, desde su, digamos, desde su estilo. Digamos que el aislamiento, la paranoia, la vulnerabilidad humana, son temas que quizá son recurrentes en estas pelis, ¿no? Y para ir introduciéndonos en ellas, podemos empezar por En la Boca del Miedo, la peli del 94, la más reciente, que es una peli que nos presenta a John Trent, a un personaje que investiga, ¿no? Él trabaja para seguros, nuevamente para intentar investigar fraudes. Y en este caso lo contratan de una editorial porque ha desaparecido supuestamente el autor del libro En la Boca del Miedo, que es la película. Y ya en la editorial, él desde el principio trata mucho toda esta historia desde el punto de vista de alguien que no cree en todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque claro, él tiene un punto de vista de alguien que tiene que desmontar siempre las cosas. Él tiene esa tendencia a esto lo están haciendo porque es publicidad. Efectivamente, o sea, John Trent es un personaje, aparte no sé, a efectos de casting es un acierto totalmente, la mirada que tiene, la forma de actuar de Sam Neill encaja perfectamente con ese detective cínico, desconfiado, que está de vueltas de la especie humana, porque hay un momento que habla con otro de los personajes, que es la editora la agente de Sutter Kane, y la conversación en el ascensor es como si el ser humano como que el ser humano es basura y estamos aquí para pasar el rato. Y claro, él todo el rato está sospechando que todo es un montaje publicitario para vender muchos más libros. Porque claro, Sutter Kane es un autor de muchísimo éxito y además resulta que la gente está empezando a perder la cabeza con las novelas, ¿no? Efectivamente, cuando leen sus novelas la gente como que se le va un poco la olla y empieza a ver altercados y
Me hace mucha gracia también porque, pese a ser una peli de terror, ¿no? De miedo, John Carpenter siempre tiene el humor ahí metido, y hay un momento que a mí me hace especial gracia, que dicen, lo comparan, ¿no? a Kane con Stephen King, y dicen, ha desbancado incluso a Stephen King. Y ahí me partí porque, claro, dices, qué cabrones. Yo, mira, de esta trilogía quizá destacaría, en primer lugar, es una mezcla entre suspense, terror, pero es la más humorística de todas porque es la más irónica y sarcástica. Porque juega mucho con digamos, la vanidad del artista, que puede ser un novelista, puede ser un director de cine, pensando que él puede modificar el mundo. Hay un momento en que Sutter Kane incluso le dice a John Trent, pienso, luego existes. Porque claro, la base, no hace falta que hagamos... Yo lo que emplazo al público es a que la vea. No vamos a hacer un resumen de la película, pero sí vamos a destacar lo más importante. Y bueno, aquí lo que se basa es que Sutter Kane acaba escribiendo la realidad. Él se plantea incluso como el propio Dios, ¿no? En un momento dado. Efectivamente. Y aquí dos elementos a destacar. Es la más metacinematográfica de todas las películas que ha hecho Carpenter. Y tiene ese juego muy irónico con eso. Está todo el rato jugando con el espectador, jugando con el propio... De hecho, al propio John Trent lo acaban volviendo loco antes de que se vuelva realmente loco. Y yo creo que es de las... Aparte de la más literaria de las tres, hay dos referencias literarias muy claras. Una es que, en mi opinión, esta es una de las mejores adaptaciones, aunque no se mencione, del mundo de Lovecraft en cine. Todos los personajes con tentáculos, los seres extraños que vienen más allá del tiempo, que vienen de otra dimensión, que no tienen explicación y que la mera contemplación de los mismos provoca la locura y la muerte en el ser humano. Eso es terror. Eso no es terror sobrenatural habitual del que viene desde, digamos, desde el romanticismo, ¿no? Esto es horror cósmico, es lo que acuñó realmente Lovecraft. Y luego hay otra referencia muy interesante y es la literatura de Jorge Luis Borges, y en concreto el relato Tlön Uqbar Orbis Tertius, en el sentido de que en este relato se plantea que una especie de un filántropo intelectual llega un momento en que lo que cree que hay que reescribir el mundo. Y entonces empieza a diseminar por el mundo distintos libros de una enciclopedia que no existe, describiendo un mundo fantástico que no existe, pero que a su vez lo va poniendo en relación con el mundo real. En esa enciclopedia aparecen objetos, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza un objeto que tiene una masa tal que simplemente con 2 centímetros cuadrados no pesa muchos kilos y nadie lo puede levantar. Eso que se escribió por esa gente que inventaban mundos acaba apareciendo en la realidad. Entonces existe esa conexión de que la ficción acaba creando la realidad. Eso es lo que pasa en esta novela y es lo que pasa también en este relato de Borges, que Borges también llega a momentos en que está mano a mano con Lovecraft. Desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más intelectual, pero yo destacaría eso. Esta es la más literaria o la que tiene unas referencias literarias más claras, la más cinematográfica de todas y también la más humorística por irónica y por sarcástica. Digamos que esta película representaría el apocalipsis, un apocalipsis más mental, ¿no? Porque es como que la gente está creyendo en todas estas historias que escribe Kane y afecta a nivel de paranoias, a nivel de que la sociedad en global se va creyendo toda esta historia y de ahí hablan incluso de infectados, la gente que se ha infectado y empieza a las revueltas, empieza a reventarse en cierto momento, vemos el mundo ya destruido y tal, por el efecto de este libro, e incluso siguiendo con el humor dicen, ¿y qué pasa con la gente que no le preguntan a él en un momento dado, ¿no? A Trent. Y él dice, también está la película. Claro. A mí eso me hace mucha gracia, tío. Es que es brutal. Y luego cuando Trent va al cine y se ve a sí mismo viendo su propia historia película y se ríe, es buenísimo. Es brutal. Es brutal cómo juega, con estas referencias, y el momento en que él llega al cine y hacia el final de la película vemos ahí en La boca del miedo con John Trent y de repente nos acercamos, la cámara se acerca a él, al cartel de la película y pone una película de John Carpenter y dices, ¿cuánta meta referencia hay aquí, tío? Y se mete en el cine y empieza a ver la película que ya hemos visto nosotros y dices, es una sacada de chorra del tío John, como suele hacer una tras otra, vamos. Es increíble. Yo te digo, esta película yo la vi estrenada en cine, o sea, esto es del 94, creo que llegó en el 95 a España, yo tendría 14, 15 años, 14, 15 tiernos años, en un cine de Castellón que ya no existe, no sé si era el Casalta 2 o algo así, y fui con otros amigos que nos gustaba el cine de terror y
nos llamó simplemente, porque claro, en aquella época no es como ahora que tú te metes en internet y dices, bueno, este es de este autor, me interesa verlo, de este actor. No, fuimos por el cartel. Y yo recuerdo que es una de las películas que se me quedó marcado en cuanto salí, de quedarte clavado en la butaca y que luego sales del cine, era una noche oscura, con niebla, que tenías que coger el autobús para volver a Villarreal, no había nada y dices, hostia, estoy dentro aún. Y salías cagado. Salías cagado de miedo, menos mal que te echabas unas risas con los amigos, pero oye, que realmente yo recuerdo que me causó una gran impresión. Y en ese momento, lo que comento, no era tan fácil saber quién es el director. Yo me di cuenta de que era un ultra fan de Carpenter pasados los años, cuando me di cuenta de que uno de los estrenos en cine que más me marcó en mi adolescencia fue una película de Carpenter, y que muchas películas de John Carpenter las había visto ya, pues el espíritu de este podcast, en el videoclub, o sea, alquiladas en el videoclub con mis padres en casa, en los años 80, cuando yo era un niño, ¿no? Entonces esas películas las vuelves a descubrir después y dices, la magia no solo ha disminuido, sino que va aumentando, porque cada vez le ves más lecturas a esas películas. Pues yo la verdad es que escuchándote siento envidia, ¿no? Porque yo a John Carpenter lo descubrí un poquito después, soy unos añitos más joven y no tuve la suerte de asistir a ningún estreno de John Carpenter en el cine, y la descubrí ya en la época de carrera, ¿no? En la época de alquilar, ya no alquilar, sino de coger de la biblioteca de la universidad un montón de pelis y no tener casi a nadie con quien hablar de estas pelis, porque como que pilló un impasse, ¿no? Entre que John Carpenter pasó esa época de sus estrenos que todos sabemos que la mayoría de sus pelis fueron fracasos, y luego con el tiempo han ido cogiendo un aura de pelis de culto. Y ese impasse entre que él estaba muy en activo ahora, hoy en día, que vuelve un poco ya con los años a hacerse un director de culto, pasaron unos años que como que John Carpenter estaba ahí, por lo menos en mi entorno, sí. No se hablaba tanto de él, ¿no? Han pasado muchas cosas en el cine y ha habido muy buenos momentos que es lógico que le hayan eclipsado. Por ejemplo, los finales de los 90, con películas emblemáticas y que han marcado una época, como por ejemplo Matrix. Luego el cine de superhéroes, que ha llegado con mucha fuerza, pero yo creo que una vez, digamos, después de la explosión se aposenta el polvo y tal, vemos que las catedrales siguen en pie. Es como, o sea, para mí la obra de Carpenter es como las catedrales medievales y como los puentes romanos. Pasa de todo, cambian las modas, pero esto permanece. Sigue ahí. Eso. Así es. Ese cine que no se lo lleva al viento, ¿no? No es cine de moda, sino cine que con el tiempo, como el buen vino, va mejorando incluso. Pues bueno, vamos a pasar a la segunda de estas pelis. Vamos ya os digo, de más reciente a más antigua. Vamos con El Príncipe de las Tinieblas, que es una historia que gira en torno a un grupo de científicos que encuentran en un sótano una especie de ente líquido. Y va todo muy ligado con el rollete del anticristo, ¿no, David? Es que es interesantísimo porque aquí, hoy en día ya está todo... Yo creo que se anticipa a la cultura general que existe hoy en día, bastante difundida en general gracias a Internet, de que los avances científicos y de la física cuántica vienen a corroborar de alguna manera las cosas que ya llevan diciendo místicos y teólogos de distintas religiones a lo largo del tiempo. Entonces, en esta película vemos que hay una orden religiosa dentro de la Iglesia Católica, que es la Hermandad del Silencio, que son los custodios de ese cilindro, que, bueno, luego lo hablaremos, pero resulta que no es que es la esencia física del mal. Es decir, es el anticristo, no de una manera espiritual, sino concentrado de forma física, en una cosa que parece un líquido viscoso verde, que parece, hay que decirlo, un granizado de limón o de manzana que está dando vueltas. Eso es. Es que es así, pero vamos, lo dices así, tiene gracia, y efectivamente siempre hay ese punto de humor con todo lo que hace Carpenter. Pero lo interesante es eso, esa hermandad, Donald Pleasence, el que hace el papel de sacerdote, entra en colaboración con un científico, con un físico teórico y con sus alumnos para investigar qué es eso. Y digamos, van a la iglesia donde está, en el sótano, y van varios científicos, físicos, matemáticos, expertos en lenguas antiguas, y acaban descubriendo lo que es realmente eso, y es el puro en sí anticristo. Es decir, te explican también, hacen un poco una cosmogonía diciendo que Satanás, digamos como entidad cósmica, es derrotado y manda a su hijo a la Tierra y llega a Oriente Medio. Entonces llega Jesucristo, que es un extraterrestre,
que lo que hace es advertir sobre eso, sobre que el mal está ahí. Entonces se produce esa fusión entre la ciencia y la religión, y una colaboración entre ambos. Y se dan cuenta, es muy interesante, se dan cuenta de que aunque están hablando en distintos idiomas, están hablando y luchando contra lo mismo. Muy bien, eso me has ya desmontado todos los apuntes que tenía, porque sí, al final resulta que es así, ¿no? Es como un apocalipsis, aunque esté representado con la figura esta. Yo creo que sí que esta peli representa un poco un apocalipsis más espiritual, ¿no? Efectivamente. De la fe y lo que tú dices, y visto desde todos los puntos de vista, el más científico, perdona, y desde la iglesia, ¿no? Que digamos que se unen para combatir al mal, para combatir a Satán. Efectivamente. Mucho humor, una peli muy Carpenter. De hecho, esta de las 3 de la trilogía es la que él pare la historia, digamos, es el guionista y muchas veces sabemos que los guionistas adaptan una historia, pero no, en este caso la historia es de él, es de Carpenter, según tengo entendido. Y nada, es probablemente la que tiene más fricadas también, que solo podemos comentar. La que tiene más... esta, digamos que es, mientras que La Boca del Miedo es quizá la más, ¿cómo decirlo?, la más irónica, también más moderna, un poco más desarrollada y más madura en cierto sentido. Esta yo creo que es una especie como, yo qué sé, como el hermano pequeño, macarra y muy gracioso. Para mí, en primer lugar, me parece un hito total del terror de los 80 de serie B. Esta película contó con un presupuesto de solo $3 millones. Porque, bueno, tras sucesivos fracasos, solo le dieron eso. Claro. Y sin embargo, esta película acabó recaudando casi 14 millones. Pero 14 millones es incluso menos de lo que costó la cosa. Esta película es una maravilla porque ves todas las limitaciones que hay, dices, ya sé por qué lo hacen todo en una localización, en un sitio apartado, que se nota todo tan artesanal y sin embargo funciona perfectamente. Y además, para mí yo creo que es la que es más terror puro, 100%, porque La Cosa es un poco distinta, en La Boca del Miedo es más detectivesca, y sí que tiene un momento en que ya directamente va al terror cósmico, sin ambajes y con bichos y con tentáculos y con barbarie. Esta no, esta toca muchos palos del terror, o sea, subgéneros del terror. Hay planos que son giallo puro. Cuando, por ejemplo, llega uno de los mendigos y apuñala, no sé, esos planos son muy de cine italiano de terror de los 70. Hay momentos de body horror total en la transformación, porque, bueno, digamos, hay un momento en que esa esencia pura del mal se transmuta a un cuerpo porque necesita materializarse en un cuerpo y la chica pues empieza a mutar, bueno, pues las asquerosidades típicas del body horror. Y luego lo que decías tú, el terror sobrenatural, el origen del miedo aquí, el origen de todo, es una eterna lucha entre el bien y el mal que está personificado, en este caso, con el líquido este y con la lucha tanto de la ciencia como de la religión contra el anticristo, realmente, se podría decir. Y bueno, de aquí ya casi que nos vamos a ir a La Cosa, ¿no? No sé si te queda algo que decir de esta, pero... De esta yo lo que diría es una cosa, bueno, como película más barata de Carpenter, tiene esos detallitos y también tiene un toque humorístico. Hay un personaje que es uno de los científicos que, bueno, es totalmente descreído, le han fastidiado el fin de semana porque se han tenido que ir a la investigación y es uno de los momentos más graciosos, que más gracia me hace a mí de Carpenter. Porque hay un personaje que es una chica de aspecto oriental, pequeñita, de 1,50 m, que está poseída. Entonces atraviesa una pared para perseguir a este personaje que está huyendo de ella, ¿no? Porque han hecho un agujero. Y claro, cuando aparece al otro lado, se ve claramente que es un tío que mide 25 centímetros más que ella, con una peluca, y que lo tiran por la ventana. Y luego, por corte, vemos otra cosa, otra situación dentro de la película que sucede en otro lugar. Y había otro personaje que estaba siendo poseído, ¿no? Otra chica, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué han hecho? ¿Qué se han esperado? Y no, y directamente por corte vemos que tal cual sale del agujero y entra, la tiran por la ventana y es un poco, la verdad, un poco gracioso. O sea, tiene esos detalles un poco cutres porque es una película que se nota con muy justita de medios. Claro. Pero con muchísimo encanto y con una mano muy firme, no le tiembla. Es decir, el ritmo parece pausado, se va alternando entre... Porque hay diálogos que hay gente que quizá pueda parecerles un poco espesos, pero están yo la vi hace poco, están muy bien hilados. Los diálogos que tiene el profesor Birak con Donald Pleasence, el sacerdote, y a su vez los que tienen con el protagonista masculino, no recuerdo ahora el nombre del personaje, explicando lo que sucede, ¿no? Aparte, añaden el elemento de los sueños que mandan a través del tiempo. Es decir, tienen unos toques científicos muy bien puestos, pero luego tiene terror puro directamente. Sustos, poseídos, body horror.
es también, como economía de medios, el momento en el que uno de los investigadores es asesinado y, digamos, está y acaba siendo poseído y lleno de insectos, y los insectos le comen por dentro. Es escalofriante. O sea, tiene puntos muy artesanales, casi pedestres, ¿no? Pero esa escena funciona perfectamente. Yo la vi y me quedé una maravilla. Es decir, sabe hacer de la necesidad virtud. A mí no puedo decir que sea la que más me gusta, pero es que le tengo un cariño especial a esta película. Es lo que pasa con John Carpenter, ¿no? Que ves las pelis y dices que esta me mola, esta también, esta también, esta también. Cada una tiene su algo. Cada uno por sus motivos, pero es lo que pasa, es que la base, lo que decíamos cuando empezamos con el programa y tu idea, que es cine de autor, cine comercial de autor. Y creo que pocos cineastas como Carpenter encarnan exactamente eso. Porque bueno, te puedes ir al cine de autor, te puedes ir al cine comercial, pero no, es que este es cine comercial de autor. Su sello está en todas y cada una de las películas. Esa es la palabra, ¿no? Es su sello, y los que nos gusta el cine sabemos darle esas concesiones, ¿no? Porque, claro, si te pones con ojo analítico de esto es cutre, tal, desconectas enseguida de este tipo de pelis y fuera hay otra cosa, ¿no? Pero si de verdad te mola investigar, ver cosas de hace años, ves este tipo de pelis con otras gafas, que digo yo siempre, y puedes gozarte una historia brutal que hay por debajo. Y como dice David, ¿no? Al final, cuando vas justo de recursos, muchas veces cuando sale el verdadero ingenio, ¿no? Y salen los genios al final. Efectivamente. Y nada, vamos a la última de las tres, que hemos dejado para el final porque os vamos a contar, ¿no? Que vamos a dedicarle un programa especial, ¿no? A La Cosa, porque hace un tiempo hicimos una votación en el canal de YouTube, el del Video TV, ya sabéis, y votasteis los Videonautas, que por supuesto esta era la peli que queríais que trajéramos. Pues vamos a traerla, ¿no? Vamos de hecho a grabarla nosotros a continuación, y en cuanto esté colgada tendréis un enlace aquí mismo para poder ir a ese programa. Pero bueno, comentando un poquito, ¿no? Que esta es, digamos, una parte del apocalipsis más biológico, ¿no? Digamos, es un ente. Porque sí. yo es de las tres, dentro de la película esta que nos contó Carpenter del apocalipsis, yo era de las tres la que menos veía y decía, ¿esta por qué la meten en un apocalipsis si no hay un apocalipsis? Pero claro, le contaba, claro, si esta cosa se escapa, se genera un apocalipsis que destruye a la humanidad, ¿no? Y es algo externo, algo más físico, algo más biológico, porque es como una especie de, digamos, de plaga de algún modo. Es un ladrón de cuerpos. Muy bien. De hecho, esta película es una... O sea, John Carpenter, uno de sus referentes era Howard Hawks, y Howard Hawks hizo la versión de los años 50 de esta película, que está a su vez basado en un relato de ciencia ficción, y se basa en eso, en que es los ladrones de cuerpos, como también se hizo una película en los años 50 y otra posteriormente. Lo que hace este ser es, digamos, matar y clonar a la vez a cualquier especie. Vemos que empieza la película con un perro, pero clona a cualquier persona. Porque es ser vivo, al final. Es, claro, a cualquier ser vivo, lo absorbe, digamos, lo devora, lo almacena incluso, porque también tiene la capacidad de expandirse y comprimirse. Pero, claro, uno de los personajes, que es Blair, el biólogo, hace unas proyecciones en caso de que la cosa salga de la base donde están aislados, y claro, en 4 años extinguiría a la especie humana. Esto me hace mucha gracia porque es en el momento en que está con el ordenador que yo digo, ostras, esto es como una especie de ChatGPT de los años 80, ¿no? Efectivamente. Porque está ahí preguntándole al ordenador y le contesta enseguida sí. Y pone cuántas posibilidades hay tal, y pone el 75% de posibilidades de que todo se vaya a la mierda, ¿no? Claro, claro. Y es muy gracioso. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter muy a saco en esta peli porque vamos a hacer el programa especial. Y nada, simplemente invitaros, ¿no? a todos a que nos contéis qué peli os mola más de la trilogía. Evidentemente, normalmente La Cosa es la que suele ganar porque es una obra maestra, ¿no? Pero las otras a su modo, cada una tiene su cosita, y John Carpenter en general en su filmografía tiene su... Sí. Yo creo que quizá es eso. No vamos a hablar más de La Cosa porque ya hablaremos en el programa específico, pero La Cosa sí que quizá es la obra maestra de Carpenter, y es una obra maestra del terror, pero yo creo que trasciende lo que es meramente las fronteras del género. Es una gran película por muchos motivos. Hay una elegancia, una coherencia. Es una película, yo creo, que sin fisuras, y por eso es algo, digamos, es la obra maestra de Carpenter, englobada en esta trilogía, que las otras son quizá obras un tanto menores, pero no menores por sí, sino es que La Cosa es la obra maestra de Carpenter, y toda comparación pues resulta, digamos, injusta en ese caso. Sí. Y para concluir por lo menos mi parte,
habíamos dicho que la trilogía del Apocalipsis es una trilogía, digamos, espiritual de alguna manera, es decir, no hay vinculación entre ellas. Hay 2 puntos mi tesis es que hay 2 puntos en común claros. El primero de ellos, el más liviano, que comparten las 3 películas, es que los personajes, en todo o en parte del metraje, están atrapados físicamente. En La Cosa están atrapados en la estación, tanto por la ventisca como por lo que luego comentaremos de por qué se quedan aislados. En El Príncipe de las Tinieblas van a un edificio, van a la iglesia a hacer esa investigación y son cercados por mendigos que no les dejan salir y si salen los matan. Y en La Boca del Miedo hay un momento en que se queda John Trent encerrado en el pueblo, hasta que Sutter Kane le deja salir. Pero la clave de las 3 películas es que el apocalipsis viene de la deshumanización. El apocalipsis en esta trilogía no viene, como por ejemplo en Terminator, de las máquinas que cobran vida y exterminan a los humanos. No viene de una amenaza alienígena que directamente extermina a la raza humana, ni de una plaga, ni de una guerra entre seres humanos, entre potencias que se aniquilan nuclearmente. No, viene de la deshumanización. El extraterrestre que llega y suplanta al ser humano. El demonio que posee a los seres humanos y les anula totalmente la voluntad. Y la lectura que provoca la locura en quienes lo leen y pierden totalmente lo que les hace humanos. Entonces, esa es la clave. ¿Y qué entronca esto con el cine de Carpenter? Pues que la deshumanización lleva aparejada la pérdida de una de las características de la deshumanización es la pérdida del libre albedrío, de la capacidad de decidir, de convertirse en un zombie, en un borrego, en un autómata, en un peón que te mueve una entidad ya sea paranormal o sea un extraterrestre. ¿Y qué pasa? Que aquí vemos que es que la libertad humana, tanto física como mental, es un tema capital en toda la obra de Carpenter, y aquí lo vemos claramente. Pero es eso, como decía, creo que era Bertolt Brecht, lo importante no es solo mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Y para un cineasta, para el que la libertad es lo más importante del ser humano, es normal que para él el apocalipsis sea la deshumanización, venga de donde venga, pero perder el libre albedrío, la libertad y la empatía con los que son como nosotros. Pues nada, no podemos añadir nada mejor de lo que ha dicho David, ¿no? Hablando de esta deshumanización, pues tal vez preguntaros, ¿no? A propósito de La Cosa, imaginaos vosotros que estáis ahí encerrados en un sitio y no podéis confiar ni en vuestro mejor amigo. ¿Qué haríais en ese caso, ¿no? ¿Qué parte de la humanidad sale, ¿no? Es algo también un tema muy candente hoy en día, ¿no? La falta de confianza entre nosotros, pero bueno, no nos vamos a extender mucho. Os citamos a ese programa de La Cosa, a que nos sigáis si os mola John Carpenter, si os mola el cine un poco retro, clásico, nostálgico, como se llame, porque es uno de los puntos fuertes de Viernes Noche. Y nos vemos, ¿no? En ese programa de La Cosa y esperemos que muchos otros de John Carpenter que estén por venir. Y comentad todo lo que veáis que no estéis de acuerdo, con lo que estéis de acuerdo también, pero comentad todo lo que queráis, que para eso están los vídeos.